Lucas, capítulo 2, versículos 4 y 5, y después Lucas, capítulo 3, versículo 23. Bien, así dice la palabra del Señor. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y luego, Lucas 3:23, que dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Recordarles, ¿no es cierto?, que hemos comenzado un periodo de estudio de la vida de Cristo, ¿ya? Y vamos a ver los 7 periodos que se ven, ¿no es cierto?, con respecto a la vida de Cristo, partiendo por los 30 años de preparación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a partir por eso hoy día, ¿ya? Los 30 años de preparación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que leí estos dos versículos, ustedes explicaron. Uno del nacimiento y otro, ¿no es cierto?, hasta el comienzo de su ministerio, cuando Jesús era alrededor de 30 años, como dice Lucas, ¿no es cierto?, en su relato. Bueno, la vida de nuestro Señor Jesucristo se conoce principalmente a través de los evangelios, como lo hemos estudiado en la clase de adultos, ¿verdad? El evangelio de Mateo, podríamos decir que es un reflejo también de quién es Jesús. Y así, una perspectiva distinta vista por cada uno de los evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos presentando un aspecto distinto de nuestro Señor. El mismo Señor, mismos hechos, en algunas situaciones, distintas situaciones desde perspectivas distintas. Pero a través de estos evangelios es como hemos conocido más acerca de quién es el Señor. ¿De dónde viene el Señor? ¿De quién proviene? Encontramos su genealogía allí, ¿verdad? ¿Quiénes fueron sus padres terrenales? ¿Cuál fue su ministerio? Que fue muy breve, alrededor de 3 años y medio. Esto está allí en los evangelios. Hay muchas también lagunas, ¿cierto?, con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 33 años, que el Señor tenía cuando fue crucificado, alrededor de 33 años, por allí. Y hay muchas lagunas que no sabemos, ¿no es cierto?, del Señor en esta vida breve de nuestro Señor de 33 años. Y estos periodos, ¿no es cierto?, nosotros podemos imaginar muchas cosas con respecto a qué pasó con algunas etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo que no son relatadas claramente en los evangelios. Ahora, lo llamamos, ¿no es cierto?, como los años de preparación o los años perdidos también. O los años oscuros lo llaman algunos. Pero no oscuros porque sean la vida del Señor haya sido de una vida, ¿no es cierto?, sin santidad, o una vida que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con el reflejo de la santidad de Dios, sino que simplemente porque muy poco o nada se conoce al respecto, ¿no es cierto?, en esos años de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué puede haber oscuro en el cielo? Nada, ¿verdad? Perfecto Dios, perfecto hombre, sin pecado alguno. Bueno, hay textos en realidad posteriores a los evangelios que surgieron después, ¿no es cierto?, y que han intentado relatar estos años oscuros, que no relatan los evangelios. O podríamos decir, el silencio de la vida de Jesús, es el silencio que nosotros desconocemos. Y estos silencios posteriores al nacimiento, ¿verdad?, y anteriores al comienzo de su ministerio, principalmente en ese periodo, desde aproximadamente los 12 años hasta aproximadamente los 30 años. Ese periodo es un periodo desconocido, en gran parte, ¿cierto?, para nosotros como hijos de Dios. Bueno, hubo evangelios llamados evangelios apócrifos, ¿ya? Que son falsos evangelios, que nunca fueron considerados en el canon de las escrituras como inspirados divinamente, ¿ya? Pero han escrito simplemente que relataron algunos hechos que no sabemos si son fidedignos o no. Son conocidos como los evangelios apócrifos. Y estos
intentaron llenar estos vacíos que se producen en los evangelios de la Biblia, ¿ya? Acerca de los años de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos estudiosos a lo largo de los siglos también han tratado de reconstruir la vida del Señor. Ustedes también, yo creo que en muchas oportunidades han visto películas de Jesús, ¿no?, que relatan la supuesta vida del Señor desde los 12 años hasta que comenzó su ministerio. Pero todo eso es fantasía y a veces blasfemia contra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han intentado, ¿no es cierto?, ensuciar las figuras de Cristo a través del cine, de las películas, ¿cierto? Películas incluso que son groseras en contra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nada de eso es verídico, nada de eso es verdad. Nosotros sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo fue impecable, ¿cierto?, por su vida en esta tierra. No tuvo pecado alguno. Por eso que la muerte no pudo detener, porque no había pecado en su vida. Bueno, aún hoy día hay muchos que siguen estudiando fuentes históricas, ¿no es cierto? Sin encontrar respuestas, en realidad respuestas contundentes acerca de estos años de la vida del Señor y que sean fidedignos, ¿ya? No hay. ¿Y por qué? Porque Dios simplemente no quiso que lo hubiera, ¿ya? Es simplemente así. Lo que está en la palabra de Dios es lo que debe conformar el corazón del cristiano. Debemos conformarnos con lo que hemos encontrado en la Biblia, porque la Biblia es inspirada divinamente, el autor es Dios. Y allí está todo lo que nosotros, como hijos de Dios, en realidad necesitamos para nuestra salvación, para nuestra edificación espiritual. Y está lo que debemos saber de Dios para conocer el carácter de Dios como cristianos. No podemos pretender, ¿cierto?, ir más allá y tratar de conocer aquellas cosas que Dios no ha querido revelarlas simplemente, como el aspecto físico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Muchos se preguntan cuál habrá sido el rostro de Cristo, cómo era la imagen de Cristo. Muchos pintores se imaginaron a Jesús, ¿no es cierto?, de una manera, cabello largo, medio rubio, ojos azules. El cine, ¿no?, como antiguamente presentaba a Jesús de esa forma, ¿ya? Como algo sajón, ojos muy azules, muy rubios, de blanca. Pero ¿cómo era nuestro Señor Jesucristo en realidad? No hay un solo relato del retrato físico de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y no lo sabe. ¿Por qué? Dios lo quiso en el momento. Porque Dios sabe perfectamente que el corazón del hombre está inclinado a la idolatría. Si hubiese un relato, ¿cierto?, que que nos ilustrara el aspecto físico del Señor, creen ustedes que muchos estarían adorando imágenes, ¿cierto? Digamos que se apeguen a aquellos supuestos relatos. Bueno, Dios no ha querido eso. ¿Ya? Por eso que no tenemos hoy día ningún aspecto, ningún relato del aspecto físico del Señor, ni tampoco relatos de lo ocurrido en su vida desde los 12 años hasta aproximadamente los 30 años. ¿Ya? Todo lo que sabemos, lo que podemos deducir, es simplemente eso. ¿Ya? Lo que podemos deducir de la palabra del Señor, de las costumbres judías, de cómo era, ¿cierto?, la vida de las familias judías, etc. ¿Ya? La vida de Jesús, la vida de la familia, ¿cierto?, que conformó a Jesús en la tierra, no era distinta a la de muchas familias judías, comunes y corrientes. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar entonces con estos 30 años de preparación. Y a mí me hace recordar algo de esto. Cuando vimos la vida de Moisés, también hablamos de Moisés. ¿Cuántos años preparó Dios a Moisés antes de enviarlo a rescatar a su pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años Dios preparó a Moisés? ¿Cuántos años se preparó Moisés antes de ir a Egipto? 40 años. 40 años. O sea, diríamos, es más de la mitad de mi vida. O sea, 40 años, es una vida completa prácticamente. Entonces, Moisés fue preparado 40 años. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida de preparación de 30 años antes de comenzar su ministerio. ¿Ya? Eh,
un poquito ya. Bueno, este periodo, ¿cierto? De 30 años, eh, se menciona en Lucas capítulo 2, versículo 7, donde dice, donde comienza este periodo de preparación. Y parió a su hijo primogénito, y la envolvió en pañales, y acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta última frase, este versículo, nos habla de una preparación que no comenzó fácil, porque primero no había lugar para ellos en el mesón. O sea, no había lugar donde naciera el Salvador. No había un lugar. Todos nosotros hemos nacido, lo repetí con un ejercicio de esto, nacimos en un lugar preparado para eso. Todos nacimos en un hospital, excepto nuestro hermano Adam, que nació en su casa, ¿no es cierto? No sabemos, como nos dijo el otro día. Pero nació en tu casa, pero en un lugar preparado, un lugar limpio, un techo, un lugar, calidez humana, amor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, no había un solo lugar donde reposara José y María, José y María a punto de dar a luz. No había un solo lugar en Belén, estaba todo ocupado. Es como cuando llegan turistas a una ciudad, ¿no es cierto? Y se copa la hotelería y no hay nada, simplemente. Bueno, eso ocurrió en Belén. Cuando llega José y María a Belén, entonces se encontraron con que habían llegado un poco tarde. ¿Por qué? Porque estaba todo ocupado. Y el único lugar que había era un establo. ¿A quién se le ocurriría dar el nombre de establo? ¿Verdad? Yo he conocido algunos establos, ¿cierto? Y para uno que los visita como un lugar así turístico, ¿no es cierto? Interesante, con todos los animalitos, ¿cierto? Pero no es un lugar muy higiénico para que nazca un bebé humano. No es un lugar perfumado tampoco, ¿cierto? Entonces, en un lugar así, entonces, y eso nos habla, ¿no es cierto?, de la preparación que comienza a tener un Salvador en esta tierra. O sea, Jesús no tuvo una vida fácil. ¿Ya? Él, Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó la gloria para venir a las partes más bajas de la tierra. ¿Cierto? Como lo dice su palabra. Y cuando Pedro se refiere a que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, se refiere justamente a eso. Se humilló a tal grado que se hizo humano, siendo Dios, se humanó. Y eso significa que bajó a las partes más bajas de la tierra de la Señor. Fue humillado hasta ya más no poder. Y así comienza, en realidad, la vida de nuestro Señor. Una vida difícil, ¿cierto? De preparación para su ministerio. Y finaliza justamente con el relato de Mateo capítulo 4, versículo 1. Este periodo de 30 años. El relato de Mateo del capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Antes de que el Señor comenzara su ministerio, fue tentado por el diablo. Entonces fue llevado al desierto. ¿Cuántos días estuvo el Señor en el desierto? 40 días, ¿cierto? No comió nada ni bebió. Ni bebió. ¿Cómo resistió el Señor 40 días? Un ayuno de 40 días seco. Los ayunos de las personas que se protestan no son secos, velados. Está el médico ahí que los controlan, que los ponen en temperatura, les miden las pulsaciones y todo. Así todos los ayunos los que protestan. Pero el Señor tuvo un ayuno sin nada, es cierto, sin comer, sin beber. ¿Cómo resistió el Señor? La debilidad que debe haber tenido, ¿no es cierto? Ya después de los 30 días. La tremenda debilidad. Y en esa debilidad fue cuando el diablo entra, ¿no es cierto? Y se aprovecha. Y tienta a nuestro Señor con una debilidad física, no espiritual. Y eso es
y debe enseñarnos a nosotros que el diablo siempre va a tentar a los hijos de Dios en las debilidades, ¿verdad? Va a llegar cuando más débiles estamos. Y allí va a aparecer el tentador para hacernos sucumbir, sin piedad alguna, ¿verdad? Porque Satanás no conoce de piedad. Él simplemente vino a matar, a robar y a destruir, como dijo el Señor Jesucristo. Esa es la labor de él, ¿verdad? Intentó destruir al Señor, tentó al Señor, intentó, ¿no es cierto?, además, hacer que Jesús se humillara ante él. Pero el Señor, débil en su cuerpo, pero su espíritu fuerte, ¿verdad? Supo vencerlo y pudo vencer al diablo solo con la palabra. Solo con la palabra. El Señor salió victorioso del diablo. Y ese es el periodo que el Señor tuvo de preparación, ¿verdad? De 30 años, desde que nació en Belén, en un pesebre, hasta ese momento que fue llevado por el diablo, ¿no es cierto?, a ser tentado en el desierto. Hay muchas lagunas en este periodo, obviamente. Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los relatos bíblicos del Nuevo Testamento se saltan hasta aproximadamente cuando Jesús era de 12 años, cuando fue llevado al templo, ¿verdad? Bueno, después que nació, el Señor también fue llevado al templo, fue presentado en el templo, ¿verdad? Y como era lógico, debe haber sido circuncidado también en el templo, ¿no es cierto? Porque era lógico, los judíos practicaban eso. María y José eran israelitas y eran fieles. Entonces ellos no se iban a saltar esta etapa de la vida de su hijo. Entonces Jesús tuvo que haber sido circuncidado y fue presentado en el templo cuando un niño, ¿verdad? Conocemos la llegada de los magos, ¿no es cierto? Que no llegaron a Belén, al pesebre. Los magos llegaron 2, 3 años después a Nazaret, cuando Jesús ya caminaba, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí conocemos algo de la vida del Señor. Pero de los 12 a los 30, la Biblia no relata nada de eso. No hay nada. Y eso se conoce como los años oscuros, ¿cierto? Oscuros porque no hay luz que nos diga esto fue Jesús. Los podemos sacar por deducción, porque los judíos llamaron a Jesús carpintero, o el hijo del carpintero. ¿Y cuál es la tradición judía? Es que los hijos aprendieran el oficio de los padres. Y si José, nuestro padre terrenal, era carpintero, entonces lo más probable es que Jesús también haya aprendido el oficio de la carpintería. Y se haya dedicado a eso, aparte de ser fieles al Señor en el servicio a Dios, porque era lo que practicaban las familias israelíes, ¿cierto? Una vez al año, o menos, ir al templo, hacer sacrificios por los pecados, por el perdón de los pecados, etc. Ser temerosos de Dios. Aprender la palabra del Señor primero de los padres y luego, ¿cierto?, en la sinagoga. Fue así como, recuerdan ustedes cuando en una Pascua, entonces, José, María van al templo a celebrar la Pascua en Jerusalén y Jesús se queda ahí. Y ellos vuelven en la caravana, no sé, la caravana se va, porque lo mandaban así, porque estaban una familia muy grande, desde Nazaret a Jerusalén. Y cuando ya se iban en caravana, se dieron cuenta que el Señor no estaba. Se les había perdido el Señor. Y lo buscaron, no lo encontraron, se volvieron a Jerusalén. ¿Y dónde encontraron al Señor? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Jugando. Estaba en una conversación allí, ¿no es cierto?, con hombres sabios de la Escritura. Y esas personas se maravillaban, ¿no es cierto?, de ese niño de 12 años. Porque Jesús no era un niño muy joven. No olvidemos que era el Salvador. Ahora nos preguntamos nosotros cuándo Jesús tuvo conciencia mesiánica. Es un debate muy entretenido. Conciencia mesiánica, o sea, que Jesús haya dado cuenta que él era el Mesías. Porque cuando nace un bebé no tiene conciencia. Entonces, si Jesús nace como bebé, nació como un bebé humano. Por lo tanto, no tenía conciencia. Fue alimentado como bebé, creció como bebé. ¿Cuándo empezó a formarse la conciencia mesiánica del Señor? Es interesante eso. No lo vamos a saber nosotros. ¿Cuándo Jesús tuvo conciencia de que él era el Mesías?
¿verdad? Bueno, Dios lo sabe, Dios es Señor de la conciencia, y Jesús era Dios, ¿ya? Entonces, debe haber sido un niño excepcional, no era un niño. Qué brutalidad un día, entonces, ¿qué hacen los niños de 11 años? A muchos niños de 11 años, a mejorar, a hacer por aquí, armas de ladrón, de un montón. Otros que no hacen eso son muy desobedientes a sus padres, ¿verdad? Etcétera, son mimados. Nuestro Señor Jesucristo fue un niño ejemplar, ¿verdad? Y eso lo demuestra ese breve relato de la palabra del Señor, que nos muestra que Jesús eh, eh, tenía un interés especial por los sagrados, por los santos, por buscar la presencia de su Padre Celestial, que es como llevado. No sabéis que en la casa de mi Padre lo podía estar. ¿Por qué me buscaban? ¿Y por qué me buscaban ustedes? ¿Acaso no saben que aquí? Es como si un día domingo se desaparece uno de ustedes de la casa. ¿Dónde estaría de nosotros? ¿En un bar? ¿En una discoteca? Ah, no, en el mall. O algunas personas van al casino. Las personas van al casino. Todas las semanas, los fines de semana, usted la encuentra en el casino. Allí. Y si no hay casino en la ciudad, hay personas que son visitas y que la encuentran en los negocios donde están todas las máquinas de moneda. Y ojo, porque muchas de estas personas son mujeres. ¿Ya? Hay hombres, pero la mayoría son mujeres. Que gastan de vuelta en la forma. Que gastan, y a veces gastan mucho dinero porque ya es un vicio. ¿Dónde nos tendría que buscar a nosotros el día que nos perdamos de la casa el día domingo? Aquí en la iglesia. Entonces el Señor le dijo, así. ¿Y por qué buscaste? ¿Acaso no sabías que en la casa de mi padre eran 12 años? Claro. Era un niño. Y un niño de los 12 años, claro, tiene su conciencia ya. Sabe perfectamente ya lo que es bueno y malo con claridad. Hay cosas que le cuentan, pero ya con claridad sabe lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, nuestro Señor, ¿no es cierto? Ya a los 12 años manifestaba este interés por las cosas espirituales. Entonces, todos los padres, ¿no es cierto?, deben aprender de esto. ¿Cómo deben de ser los hijos? Aprendiendo la palabra del Señor desde pequeños, desde que nacen, ¿no es cierto? Siempre aprendiendo la palabra del Señor, enseñándoles a orar, enseñándoles, ¿no es cierto?, a dar gracias por los alimentos, enseñándoles a ser buenas personas, buenos niños, obedientes a Dios, todo eso. Y ténganlo por seguro que si nosotros hacemos nuestro trabajo y dejamos todas las manos del Señor, ese hijo no solo va a ser un hombre o una mujer de bien en la vida, que es importante, pero no es suficiente, sino que además va a ser un hijo o una hija del Señor que va a servir a Dios. Y, así, y en eso debemos trabajar los padres, que nuestros hijos no solamente sean buenos niños y buenas niñas de la vida, sino que sean siervos de Dios. ¿No? Y yo veo muchas hermanas que son que son abuelos, perdón. Entonces, ¿qué debería preocupar ustedes? Que sus nietos sean hijos del Señor, hijas del Señor, que sean siervas del Señor. ¿Cuántos de ustedes oran para que sus nietas o sus nietos sean ancianos gobernantes, profesores, perdón, misioneras? No sé por qué no. ¿Ah? En cambio, estoy seguro que ustedes oran para que sus nietos sean, que sea un médico, que sea esto, que sea lo otro. ¿Qué importancia de eso? Es basura, decía el apóstol Pablo. Nuestros tipos son basura, hermano. Son un papel. Son un conocimiento que adquirimos hoy día y que el día de mañana va a estar obsoleto. Y lo creemos tanto que tenemos un título. Entonces deberíamos orar por nuestros hijos, que sean siervos, que sean siervos del Señor. Nuestro Señor Jesucristo entonces lo demostró con creces con su vida. Bueno, entonces este periodo comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y finaliza justamente, ¿no es cierto?, cuando llevado al desierto para ser tentado. Inmediatamente después de esta tentación comienza el ministerio de nuestro Señor. O sea, nuestro Señor fue probado, ¿no es cierto?, y tentado antes de comenzar su ministerio. Hay muchos hermanos que quieren trabajar en el ministerio y que quieren servir a Dios así de la nada, ¿cierto?
pero no quieren pasar por una preparación. ¿Ah? No quieren. ¿Cuántos hermanos, ¿no es cierto? Hay, principalmente en muchos niños, yo conozco muchos, que son pastores, ¿no? Y nunca han pasado, ¿no es cierto?, por un seminario. Nunca estudiado siquiera la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué predican, verdad? Si nunca han estudiado la palabra del Señor, si nunca han tenido una preparación espiritual, tampoco de tiempo. Los siervos del Señor, de la palabra de Dios, siempre se prepararon por años. Tuvieron una prueba, tuvieron pruebas, primeramente fueron probados por el Señor. La prueba de nuestro Señor, 30 años, por cierto, que estuvo allí. Podría haber empezado su ministerio antes, pero lo comenzó con 30 años. Eh, este periodo se relata principalmente en el Evangelio de Lucas, del capítulo 1 al capítulo 3. ¿Ya? Esos tres capítulos relatan este periodo del Señor Jesucristo. Hay pocos relatos, ¿cierto? Y con alguna otra información en Mateo capítulo 1 y 2 y Mateo capítulo 4. Ya hay una breve mención en el Evangelio de Marcos a este periodo breve, pero muy breve, en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 3. ¿Ya? Son los breves relatos de este periodo. Por eso también se conoce un periodo también oscuro, porque muy poco lo que se conoce de este periodo. ¿Ya? Eh, la vida de nuestro Señor Jesucristo ocurrió en su mayor parte de este periodo en Galilea, en ese lugar, con algunos sucesos que ustedes en Judea y en Egipto, ¿verdad? Esos son los tres lugares, por cierto, y en Pelea también, donde nuestro Señor Jesucristo estuvo en estos 30 años. Porque yo les había comentado, ¿no es cierto?, que el Señor nunca salió de Israel, excepto cuando bebé fue a Egipto, pero nunca salió de Israel. Nunca, es verdad, tuvo una educación muy elevada. No, él tuvo una educación dentro de sus padres, común y corriente de un israelita común, ¿correcto? Como el común de las personas. Se mencionan muy pocos sucesos en esta época, ¿correcto? Y incluye además un periodo de aproximadamente 18 años, 18 años de un silencio absoluto, ¿verdad? Que no sabemos nada de la vida del Señor Jesucristo, nada, ¿verdad? Entonces, este es el periodo de 30 años, ¿cierto? Un periodo que fue de preparación, el periodo de preparación de nuestro Jesucristo para comenzar su ministerio.